Buena, cabro, ¿cómo están? Espero que estén Esperemos que bien. bien. Esperemos que bien. Súper regio. Ya, hoy día vamos a hablar sobre la educación basada en tres textos. Realmente la pedagogía se ha vuelto un tema últimamente. Si bien yo no me puedo meter en sus mentes, podría considerar que sí tenemos una visión de la pedagogía y cómo debería verse, y tal cual como no debería no los verse. valoran. Totalmente. No los Porque hay algunos profesores a lo largo de nuestra vida que han influenciado mucho en nuestra visión cómo debería ser un profe y cómo no. Tengo que decir, pues amigo, lo de Antelo, que ella habla sobre que ser maestro no es sencillo y que es más que solamente enseñar y tenemos que ver muchos puntos como la disciplina, como las estrategias, ¿cómo se dice? Estrategias didácticas y muchas cosas más, convivencia escolar, todo eso, regio. La pega, porque la pega del profe, o sea, cada vez más complicada si se han dado cuenta, porque conlleva lleva varias responsabilidades, tal como a carga física, emocional y muchas veces tiempo. Cierto, Exacto. Y podría determinarlo tal como un agobio docente, porque igual es mucha carga. mucha carga. Yo desde que empecé a estudiar, yo antes no valoraba a la profe porque yo veía a mis profes que iban a la sala y solamente ya los veía y como que era muy fácil para ellos, pero en verdad no, chicos. En verdad no. Claro. Sí, porque hay mucho trabajo y igual todos los cursos que conlleva, igual es como una carga. O sea, Es cierto, al llegar a las es que yo casas... siento que ellos son más que profe porque ellos tienen que ver muchas partes, así no solamente ser profe, enseñar y ya. O sea, como muchos niños tienen muchos problemas en sus casas y tienen que ver muchas formas de enseñanza para todos. Exacto. Y exacto. Es que eso amigo. determina más cómo influye también el sistema social y económico de las También. familias. Que precisamente eso, que realmente un ambiente va a generar todo. Generalmente uno ve en las salas como temas más... O sea, en estilo las pinturas suelen ser como amarilla o blanca porque ayuda a la concentración del niño, pero si realmente nos vamos a una social mucho más baja, las salas suelen ser como grises y a cualquiera le aburriría eso, cuando la sala está como cero decorada, que se suele decorar solamente para los niños de primero y segundo básico, pero ya como y toda la media se pierde eso. Debería ser un ambiente más agradable. Exacto. Yo cuando iba a estudiar y yo tenía que ir con uniforme, yo era terrible, 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 cero regia. Y cuando después teníamos ropa de color, yo iba feliz, feliz, con mucha actitud. Ay, Igual lo podemos ligar un poco con lo de Philip Jackson, que decía, es difícil encontrar hoy educadores de cualquier nivel de enseñanza, de cualquier escuela, que se sientan y actúen como casa. Y es principal eso también, porque los profes no van a llegar y hacer como la clase natural si el ambiente está como súper feo, muy poco rígido de su parte. Además, los alumnos no pescan las clases, pues, terrible. También. Ya, pero intentemos ignorar un poco todo este futuro pedagógico que se nos viene. Pésimos sueldos se nos vienen. Mejor hablemos del pasado. yo cuando iba a estudiar, por ejemplo, yo tenía un profesor que se llama profe Nicolás. Y él me gustaba en sus clases porque él implementaba, implementaba en sus clases, eran como muy diferentes a los otros profes, porque los otros profes seguían como la misma rutina, esa de escribir y tal, actividad y después prueba. Y no era como algo entretenido y los cabros no ponían atención. Pues, Tan sí. profe promedio. No ponían atención. Pues, ¿y por qué? Chatos. En cambio, el profe que me hacía a mí era como tan juvenil que hacía como una conexión entre alumnos y lo que él hacía es implementar una herramienta que no se puede utilizar en la sala, el teléfono, por ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, Tecnológico, este es súper tecnológico. Me encantó. regio. O sea, imagínate implementar la tecnología y el internet en la actividad. Imagínate, o sea, sí, en o los sea, colegios particulares sí lo hacen triste. Es que ahí metemos de nuevo un poco los rangos sociales. Sí, Sí pues, pasa. Chile. es Chile, pues. Horrible. Nada No que en hacer. Inglaterra. Bueno, total que mi profe hacía, por ejemplo, cuando daba una actividad nos decían, ya, métase a esta tanta página o escaneen el código. Y nosotros nos metíamos el código y hacíamos las actividades. Y nos sería súper práctico porque, o sea, todos aprendíamos. Didáctico. Sí, pues didáctico y práctico igual, pues. Porque Obvio. todos aprendíamos y de una forma más fácil. Pues, o sea, en un teléfono no vamos a tener que estar como lo mismo, como lo monótono. Porque si algo como diferente, obviamente nos va a llamar la atención y va a decir, oh, wow, qué diferente, y no va a ser tan aburrido. Pues. Entrete. Sí, Súper po. entrete. Sí, pues, o sea, estar con los teléfonos, porque todos lo hacen así en cuadernos y pucha fome la cuestión. Obvio. En cambio, por teléfono no, po. O sea, es como más entrete y todo eso. Ajá. Igual lo puedo así como em, Relacionar. relacionar con Andrea Ayaut entre su perspectiva de pensar en la educación como un oficio de creador y colectivo que concuerda completamente. Me encanta. Yo vi un video en YouTube sobre un doctor que se llama Mario
Alonso, y él habla y da charlas sobre la educación. Y habla sobre la diferencia entre ser un profe y ser un maestro. Y cómo en esa época existía mucho racismo y también separaban a la raza negra de los blancos en los colegios. Y era súper común en esa época. Y había un niño que todos decían que era como una perdición porque iba a terminar en la cárcel o muerto o no sé. Y Tan racista Estados Unidos eso. terrible. Y más encima en esa Totalmente. época donde había mucho racismo. Exacto. Y la cosa es que él sabía que era una perdición para la humanidad. Porque todos decían eso de él. Claro. Y- Y que cuestión pura psicológica. Ujú, Sí. Y él veía todo, bueno, y la cosa es que él llegaba a su casa, veía tele y no hacía nada más. La mamá después le empezó a inculcar leer libros. Y empezó a leer libros y se enamoró de los libros. Y aprendió muchas cosas gracias a ello. Tenía un profesor de ciencia que él había visto, como que había cachado que él tenía mucho potencial. Ujú. Y este decía que en todo ser humano existía grandeza y potencial. Entonces fue a una clase y llevó una piedra que nadie sabía el nombre y dijo, ¿cómo nadie va a saber? Entonces él le daba mucho miedo decirlo porque él sabía, él como que sabía, decía, no, me voy a equivocar o no sé, porque todos pensaban eso de él. Y él sabía el nombre de la piedra y él sabía muchas cosas y ahí el profesor lo empezó a impulsar y él cambió toda su perspectiva de vida y ahora es uno de los mejores doctores. Y operó y separó a unos siameses y en toda la... Siempre que hacían esto, ellos morían en el quirófano. Y después él fue el primero en salvarlos y fue en 1987 y se convirtió en uno de los mejores doctores. Regio, Regio, estupendo. Muy regio. Es que Bueno, ahí y realmente ahora va sí. ligado mucho el tema de que la pedagogía no solamente puede ser únicamente el profesor y que todo se le agobia a él, en el sentido que la casa también se lo debe como explicar un poco al niño. No todo se resume, independiente que uno pase más de 8 horas al día, de repente un poco la ayuda de los papás es como fundamental. También la ayuda de los papás y de los maestros que se dan cuenta de que no todos somos iguales y no todos Sí. aprendemos de la misma forma. Pues, y ahora yo voy a dar mi Es experiencia. que igual el aprendizaje depende mucho de los conceptos más sociales que tiene la familia. Por ejemplo, si en el colegio le enseña algo y por ejemplo en la casa se le enseña lo contrario, obviamente va a aprender lo que está en la casa porque la familia tiene como más influencia, Yo no tanto el tengo colegio. una experiencia personal, que es con personal. personal. Opción personal. Yo estuve en colegio particular hasta como tercero básico y después tuve que casi estar en el sistema municipal obligadamente porque no tenía plata. Pobre, humilde yo. Así pasa. Humilde Está en yo. Chile. Chile, Humilde yo. nada que Y- hacer. Amé. Yo di una prueba para entrar al liceo de niñas. Yo estaba en un colegio municipal normal, común y corriente. Mixto. Sí, y el liceo de niñas era como tipo prestigioso, entre comillas, porque era un buen colegio municipal. Y ya yo di una prueba y toda la cuestión para entrar. Y después yo sufría día a día en ese colegio, porque había mucha competencia, los profes tenían a su grupito, salían con ellos y hacían vida con ellos. Y era como muy Pura terrible. preferencia. Terrible, solo porque yo no aprendía igual que ellas. Y ella tenía, de verdad que era una competencia terrible, era horrible, yo lloraba todos los días. Después me cambié a un colegio humilde, que es el Cociniero, que es súper, parece una casita, es como súper así. Y llegué y fue tan bacán porque me sentí tan cómoda en ese colegio y ahí me di cuenta de que nada que ver eso, es como los profes y la vocación que tienen por enseñar y que yo me sentí tan cómoda y los todos regios allá, regio estupendo. Muy regio. La otra, Es que al final como ser profe es como una forma de vida, o sea, sí amigo, total. Sí, más que, es mucho más que un oficio, totalmente, sí. porque es como ser como los segundos padres de algún alumno, porque tal vez algún alumno lo tengan como ejemplo de algún padre o de su familia y tienen el apoyo de los profes, porque son como Exacto. los suplentes, por así decirlo, y que igual han servido caleta. Igual no se pueden, bueno, yo he visto que no, es que cuando se involucran mucho en la vida de los alumnos pasan cosas, igual como acusaciones. Sí, eso es verdad. Cada vez que como un profe se involucra mucho en la vida de los alumnos, lo terminan por echar. Tipo, en mi Eso es colegio verdad. Igual pasaba es algo demasiado. delicado y Sí. difícil porque no sabéis cómo hacerlo, porque quería ayudarlo, bueno yo no, o sea, los profes quieren ayudarlo, pero no pueden tampoco involucrarse tanto No, en su situación porque pueden pasar muchas cosas terribles. Totalmente, amiga.
Igual al final Antelo y Andrea se complementaban bastante. Si lo pensamos, tenían una visión hasta cierto punto como parecida. De hecho, se hacían preguntas como, ¿se puede olvidar el pasado pedagógico? Y en eso igual encuentro que es una huella como que no se puede sacar de todo. Incluso hay profesores que a uno todavía le explicaban cómo era el tipo de enseñanza antiguo, o los mismos papás que empiezan a decir, no, es que mi profe me pegaba, y lo más seguro es que, por ejemplo, si mi mamá hubiera sido profe, hubiera repetido acciones, y todo ha cambiado por procesos legales más que nada, más que por vocación. Y cuando yo leí el texto de Antelo, también hablaba sobre que es un trabajo y de transformación y que tú nunca dejas de como de estudiar el ser profe porque es como algo más allá que solo ser y solo enseñar y ya. Que Antelo decía que cualquier persona puede como enseñar cosas, pero no todos lo pueden hacer como de eso un oficio, como tal. Así como que te puedes dedicar a eso toda tu vida y hacerlo por gracia, Por amor. ¿No? sí, claro, por amor a los alumnos. Sí. Que al final ellos son todo. Sí, me encanta. Y bueno, y dejamos un poco de lado lo que realmente que hace un profesor. Un profesor real con sus alumnos realmente son ellos que mantienen la vida de la profesión, po. Si mientras ellos existan, nosotros siempre contaremos con un propósito. Si igual, si nos ponemos a pensar, cada colegio que hay en un sector, los profesores van a tener un propósito en esta sociedad, po. No todos. Bueno, algunos. La mayoría, digamos. La mayoría. Sí, es verdad, porque Yo tenía un algunos- profe que acosaba a muchas niñas de cuarto medio sobre todo, era de la media. Él era profe de filosofía. Él me hizo odiar la filosofía, amigos. Porque yo me metía en taller de filosofía con él y empezamos las clases y yo obviamente no sabía porque estábamos recién empezando. Y el profe me dijo, ¿cómo no iba a saber? Me dijo, mejor no estés en mi clase. Tal cual. Tal cual. Es que eso ya no es vocación. Es que eso ya no es Eso vocación. él está buscando la plata. Por eso nomás. digo, porque hay profes que no solamente, o sea, no sé cómo Van a son cumplir profes. como su pega. Te lo juro que no sé, Van como porque shadow de yo su salí profesión. llorando Sí, de su totalmente. clase. Y de ahí que nunca más me interesó. Bueno, hasta ahora que igual he vuelto como a leer cosas de filosofía y así. Por Eh. obligación nomás. Claro, pero eso, pues entonces igual ahí se ven profes que en verdad no saben ser profes y que no, era terrible y todavía no lo echan del colegio, que no sé Sí, qué pues, les yo creo pasa. que en todo caso, si mejoramos eso, es como esa actitud de algunos profes, yo creo que vamos a tener como un buen resultado así a nivel Es que nacional él estaba mal de la cabeza. de la educación, pues, incluso tanto de media como básica o universidad también, pues vamos a tener mejores resultados porque mientras hayan profesores que aman lo que hacen, que les gusta estar con los cabros se van a sentir motivados y no se van a sentir como no van a decir, pucha, me toca esta clase que fume este profe. Obligado a estar ahí por la asistencia. realmente, Eso, nada porque más. van por la asistencia. Pero si ponemos a pensar sobre lo que podemos mejorar, tanto los profesores como la educación, los alumnos serían mucho más aplicados en sus cosas. Bueno. Porque en vez de decir, pucha, me toca esta clase que fome, van a decir, buena, me toca, por ejemplo, matemática y me toca con este profe, bacán. Totalmente. Totalmente, o sea, todo depende como la energía del profe, porque pucha, si el profe viene con malas ganas y dicen, ya cabro, hagan esto y chao. Yo odiaba matemáticas y tenía un profe que me ayudó, bueno, yo no amo las matemáticas nunca, pero Soy bueno, la- él igual me ayudó Lenguaje. y Toma decía, 2-5. tú tienes que amar las matemáticas y así, y era como que le gustaba tanto lo que hacía y me ayudaba tanto porque él sabía que me costaba más y él me ayudaba mucho y era un muy buen profe hasta el día de hoy, el profe Manolo en mi corazón. Saludos al profe Manolo. Bendiciones. Lindo, ahora le hace clase a mi hermano. Oh, Sí. ya. Igual por otro lado, siguiendo con un tema un poco de la violencia y de lo mal que lo hacen algunos profes, igual hay que considerar que tampoco hay alumnos perfectos en todos lados, que realmente reciben otro tipo de educación y si lo pensamos realmente desde dónde vienen, es como cómo actúan Es realmente. que es algo en conjunto, po. O sea, los profes y en su casa la educación es algo súper fundamental, igual los valores que te entregan en tu casa, porque Exacto. aunque en el colegio te enseñan súper bien, en tu casa también tienen que enseñarte, po. Exacto. Eso. Que al final siempre recaen los profesores así como, el alumno se porta mal por estar en la clase y nada que ver. No es siempre culpa del profesor. Sí, porque hay La muchos profes dislexia que... totalmente. Hay muchos profes que son buenos en lo que hacen, pero hay alumnos que pucha, hacen desorden y eso como que concentra a los demás y eso hacen que
no sé, por el curso o el ambiente ahí como que se echa a perder, pues no va a ser tan productivo. Y eso pues chiquillos. Yo Eso ya es me quiero todo. ir, hay Ojalá- muchas clases en la U, estamos Ojalá les haya cansados. gustado nuestro podcast de regios. Ay. Los más regios. La más regia de la U. Eso. Adiós. Bendiciones. Besitos, muac.